Metal Warriors, bienvenidos una vez más. Estamos hoy aquí para comentar y analizar la más reciente, grande y esperadísima noticia de todo el panorama metal internacional. Estamos hablando del bombazo que ha soltado Iron Maiden. Ya ayer la banda británica por redes sociales lanzaba su tráiler de lo que iba a ser su próximo, gran anuncio. Y esta mañana nos levantábamos con la mejor de las noticias, y es que Maiden ya ha confirmado lo que era ya un poco un secreto a voces, pero por fin tenemos ya aquí la gira del 50 aniversario de la banda. Una gira World Tour que dará inicio el próximo verano, en 2025, y que finalizará en 2026. Bajo el título de Run For Your Lives World Tour, Steve Harris y compañía nos prometen un show de ensueño, algo histórico que no se ha visto nunca en la banda, más todavía de lo que ya vivimos en giras como la del Legacy of the Beast, que ya fue bastante espectacular. Y en cuanto al repertorio, ya nos han avanzado que se basará en la primera etapa de la banda, desde el disco Iron Maiden hasta el Fear of the Dark de 1992. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que nos concierne a nosotros, y es las fechas, o la fecha en este caso, en España. Y es que sí, Maiden ha anunciado una única fecha en nuestro país. Esta será el 5 de julio en Madrid. La ciudad elegida ya se intuía desde hacía tiempo. Sabíamos que si caía una fecha en España, que tenía muchísimos números, iba a ser en Madrid, ya que las últimas veces pues se habían saltado la capital de nuestro país, y pues habían actuado en Bilbao, Barcelona, etcétera, y simplemente ya tocaba volver, ya que la última vez fue en 2018 con esa mencionada ya gira Legacy of the Beast en el Wanda Metropolitano. Así que ya está confirmado el concierto de Iron Maiden de la mano de la promotora Madness Live. Se llevará a cabo de nuevo en el Metropolitano, ahora Civitas Metropolitano, tras más de 6 años desde que no pisaban el campo del Atlético de Madrid. Para esta gira se sabía ya que iban a volver al formato de arenas y grandes estadios, por tanto, como ya se intuía que el concierto iba a ser en Madrid, no había mucho donde elegir. El sitio se rumoreaba que iba a ser o el Santiago Bernabéu del Real Madrid o el mencionado Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Había cierta duda, pero en realidad era un debate estéril, porque ya nos podíamos imaginar todos de que el resultado iba a ser el que ha sido, que iban a actuar en el Metropolitano, ya que el Santiago Bernabéu, nos guste o no, se le queda todavía un poco grande a Iron Maiden. Y además, por si fuera poco, el club ha tenido últimamente ciertos problemas con la programación de conciertos por el tema del volumen, del sonido, principalmente porque es un estadio que está situado en el centro, no como el Metropolitano, que se encuentra a las afueras. Así que, caso resuelto, coged papel y boli por si no lo tenéis apuntado ya. Lo vuelvo a repetir por si acaso: la fecha en España será el 5 de julio, único concierto en el país, no en la península, pero sí en toda España. Será en el Civitas Metropolitano, como ya he comentado, y pues nada, a contar ya los días y esperando al concierto con muchas ganas y expectativa. Mencionar también que los teloneros escogidos para la gira son Avatar o Hailstorm, dependiendo de las fechas. En nuestro caso, los teloneros serán los primeros, Avatar, pero de poco sirve porque Maiden siempre es un destroza teloneros, y la verdad es que el interés, sabiéndome muy mal, pero va a ser prácticamente mínimo. Vamos a lo que vamos. Sinceramente, mi decisión de si ir o no ir no depende del telonero. Con una noticia de este calibre es normal que las redes sociales estén echando humo. No sé cuántas veces me han salido ya los carteles de la gira de Maiden. Y por supuesto está todo lleno de comentarios de gente que obviamente irá a Madrid, también de muchos que se quieren desplazar pues para ir a verlos a Lisboa. Existe la posibilidad también de desplazarse hasta Suecia para hacer un doblete, ya que en Estocolmo actúan durante 2 noches seguidas. O gente también que ya tiene planificado para ir a París, a Londres, a Alemania. En fin, está claro que ha vuelto la fiebre, la locura por Iron Maiden. Y como no podía ser de otra manera, pues todo el mundo ya se ha puesto a especular sobre el repertorio, sobre las canciones específicas, título por título, que podrían tocar Maiden. Han salido ya un montón de rumores, y bueno, vamos a comentar también unos pocos. Viniendo de una gira donde han rescatado un temazo que no llegó a sonar en directo ni siquiera en la gira de presentación del disco, como es Alexander the Great, en la gira de Somewhere in Time, y que han rescatado ahora en esta pasada gira de 2023 y 2024, pues ya podemos esperar absolutamente de todo con Iron Maiden. Y es que está sonando mucho que podrían volver a rescatar la canción Rime of the Ancient Mariner, un temazo sin duda, una canción también muy extensa, pero que no sería un problema para los británicos y con la que seguro harían las delicias de todos los fans. Otra canción que está sonando con mucha fuerza es Phantom of the Opera. Bueno, un tema que ya habían tocado en alguna ocasión, pero que hace un tiempo que no la vemos en directo. Además, es la canción que suena de fondo en el tráiler, en el teaser que lanzó Maiden de la gira, así que habría que tenerla bastante en cuenta. Otros temas como por ejemplo Seven Son, a la que nadie le haría ascos.
Seven son of a seven son. 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 Está claro que al tratarse de una gira 50 aniversario que ya nos han anunciado que va a estar repleta de grandes éxitos, pues no van a faltar los Fear of the Dark, Run to the Hills, que es parte del propio nombre de la gira, o The Trooper, Number of the Beast, etc. Aunque está claro que son temazos, son canciones que ya las tenemos muy quemadas, así que en mi caso, por ejemplo, si se cae alguna de estas del repertorio, pues tampoco sería un gran dilema. Sobre todo si es para darle cabida a otros temas que rara vez han sonado en directo. Si se vuelve a repetir la misma fórmula de una gira de grandes éxitos como tal, sin ningún caramelo de por medio, pues podría llegar a cansar a la gente. Pero de todas formas, conociendo a Iron Maiden, estoy seguro de que algún caramelo va a caer sí o sí. Como temas así más raros o más inesperados, está sonando con mucha fuerza también quizás un Prowler, que ojalá la rescatasen. Y también un rumor muy fuerte que nace a través de esa camiseta que han puesto ya a la venta en su web sería la canción To Tame a Land, del Peace of Mind. Y otra, aunque podríamos estar aquí todo el día lanzando temas de Maiden, sería la que da título al segundo largo de la banda. Estamos hablando de la canción Killers, que además con ese Eddie que se nos presenta en la gira con un hacha, pues bueno, encaja bastante, todavía más si sabemos que la gira se va a centrar en esos primeros discos. Pero bueno, está claro que al final todo esto son rumores, suposiciones, ideas de la gente, y para saber el resultado final pues simplemente tocará esperar. Y poco más que comentar. Sí que es cierto que se supone que Maiden ya ha anunciado todas las fechas que tenía que anunciar, al menos a lo que a Europa respecta. Faltan más, faltan las de 2026 para empezar, pero esas ya serían en otros continentes. Así que parece que si anunciasen alguna más sería simplemente una segunda noche, allí donde lo requiera la fecha y se pueda. De todas formas, un rumor de cosecha propia que he podido pues sacar de simplemente ver la gira, de ver las fechas y ver el gran espacio que hay entre el concierto del 16 y del 21, es que hay varios días de descanso en el que quizás se podría añadir una fecha. Me ha sorprendido que por el momento no hay ningún concierto anunciado para Bélgica, así que el Grasp of Metal Meeting de Dessel, Bélgica, viejos amigos ya de Iron Maiden, que precisamente se celebra entre el 19 y el 22, podría encontrar un hueco para la doncella de hierro en esa primera jornada de festival. Evidentemente está por ver, veremos si se confirma o no, pero sería una muy buena noticia. Y hasta aquí todo lo que sabemos por ahora de esta gran gira que se nos avecina de Iron Maiden, una gira que realmente pinta muy bien, que seguramente será muy especial y que espero con muchísimas ganas. Como también espero vuestros comentarios en el vídeo, si vais a ir a ver Maiden o no, dónde los vais a ir a ver, qué canciones os gustaría que tocasen y cuáles creéis que van a tocar. Os estaré leyendo a todos, así que como siempre, Metal Warriors, nos vemos en la próxima.